de verdad, y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99% de los delitos fiscales tienen que ver con la gente de arriba, 99% de los juicios. Entonces, ya basta de que solo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales. Hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco. Y además hablar más sobre los efectos de estos amparos, porque se dice, ya se amparó. Hubo una vez un amparo que publicó Reforma, el periódico Reforma, pues que es de esa corriente conservadora, diciendo ya están obligados todos, las autoridades, a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede serse extensivo, que es algo como lo que tú estás planteando. Esa vez lo puso Reforma en 8 columnas, ¿no lo tendrán por ahí? Para que también vayamos todos sabiendo de cómo funciona el derecho de amparo, que tenemos que defenderlo, hacerlo valer, pero al mismo tiempo entender que quienes tienen para recurrir a los amparos pues son los de arriba. Ahí andan los abogados
estos que cobran por hora, asesorando a las grandes empresas saqueadoras, a los corruptos y ganando en juzgados porque tienen mucho influyentismo, pero además porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes. Esta primera plana. Emplazan al gobierno a modificar política nacional. ¿Saben que en el fondo, independientemente de oponerse a nosotros, lo que les molesta es lo público? Les molesta mucho, les molesta, aunque parezca increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar, hasta en la UNAM, para no dejar de hablar de la UNAM. Querían cobrar cuotas, poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, cuando la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Les molesta muchísimo que la salud sea pública y gratuita. Estaban tan mal acostumbrados de que cuando dijimos que se iban a ampliar las becas para tener más especialistas, porque no tenemos los médicos que se necesitan, ni los especialistas que necesita el país, por esa política absurda, injusta, de rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo que sucedía es que no había espacios suficientes. ¿Y a qué nos llevó eso? Pues a un déficit de médicos, de especialistas. Entonces decidimos, vamos a ampliar las becas para que tengamos especialistas. Bueno, hubo una asociación de médicos, especialistas, que protestó, aunque parece increíble, porque todo debía dejarse al mercado, todo tenía que privatizarse y lo público hacerse a un lado. Esa era la política, relegar lo público, lo que tiene que ver con lo general. Ahora ya no, ahora nos importa mucho, pero no ha cambiado en el Poder Judicial, sigue lo mismo. Eso que hicieron, imagínense, todo un esfuerzo para que los defraudadores, en todos los estados hay ejemplos de factureros. Habían factureros con aviones particulares, despachos de los más fifís, dedicados a emitir facturas falsas, a defraudar. ¿Qué significa eso? Porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos. ¿Qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando
no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública, que son los que se necesitan para apoyar a la gente, para garantizar la educación, la salud, el no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales. ¿Qué no es eso? Promover la violación de los derechos humanos, dejar a la gente en la pobreza porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social, no tiene los recursos suficientes. Entonces, esos son temas que deben de ser debatidos profundamente, y ya en la parte técnica, pues un abogado que nos diga qué alcance tiene este amparo. Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México, es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación, y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México, y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación. Nada más recordar que cuando inició la vacunación, pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno, incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo. Cuando vino la resolución, pues resulta que ya estaban vacunados. Como decían en el pueblo, pues cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso. Pues muchas gracias. Presidente, y en esta nueva meta de vacunación, ¿cómo esperan una nueva ola de contagios ante el relajamiento social y los festejos que vienen del 2 de noviembre y de diciembre? ¿Cómo se prepara el gobierno federal? Desde el principio decidimos apurarnos porque sabíamos que la vacuna iba a salvar vidas. Decidimos eso. Como se está viendo, porque lamentablemente, repito, quienes están siendo ahora afectados o más afectados, que tienen que hospitalizarse y en algunos casos lamentablemente perder la vida, son los que no están vacunados. Entonces, por eso apostamos a la vacunación. Aquí hay que reconocer el hecho de que nos ayudaron gobiernos de otros países, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, el gobierno de Rusia, el gobierno de China. Nosotros hicimos un trabajo de diplomacia política, y como México tiene prestigio en el Concierto de las Naciones, sobre todo el pueblo de México es muy querido en el mundo, nos dieron trato especial. Yo no puedo decir que
se concentró las vacunas en pocos países, que fue cierto, es cierto, porque en esto se demuestra la desigualdad que hay en el mundo, mientras hay países que van por la tercera dosis, en África de cada 100 personas, solo 8 están vacunados. Entonces, nosotros somos de los países que más vacunas en el mundo hemos aplicado. ¿Qué nos queda? O sea, de satisfacción, consuelo, de autoridad moral, de que nosotros logramos tener vacunas para el pueblo de México y donamos vacunas para países pobres. Pero si ponen la gráfica del número de vacunas del mundo, pues con relación a otros países, México debe estar ocupando como el lugar 10 en el mundo en vacunas. Entonces, vamos a continuar vacunando. Nos metimos a fondo. Aquí también hay que hacer un reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque hicieron una muy buena labor. Estamos ya produciendo, envasando en México la mitad de las vacunas. Se establecieron plantas que están funcionando en México, AstraZeneca, CanSino, se producen en el país. Entonces hizo una buena labor para que no nos faltaran vacunas. Antes de eso, aunque no es lo fundamental, decir que teníamos dinero, o sea, dimos anticipos para reservar todas las vacunas que necesitábamos, porque las farmacéuticas, para hacer un contrato, pedían un anticipo. Ya llevamos más de 40,000 millones ejercidos, pero hemos entregado anticipos suficientes. Entonces, es de acuerdo a tu pregunta, vamos a seguir atendiendo. ¿Por qué nos metimos? Repito, porque sabíamos de que con la vacuna protegíamos a la gente. Es que es muy doloroso, la verdad, para todos, lo que pasa cuando hay esta pandemia y cuando se dan los momentos críticos, las olas estas. Imagínense lo que vivimos cuando en la segunda ola en la Ciudad de México teníamos una ocupación del 95% de las camas. No estábamos tranquilos. Y aquí habló de que nos reunimos 2 veces por semana, todo el sector salud, pero eso para tratar asuntos estructurales de fondo, pero el informe era diario, en la mañanera, en la Secretaría, en el Gabinete de Seguridad. Entonces, la vacuna nos ayudó
mucho. Y lo otro, por lo que también le dimos celeridad, es para que no nos agarre el invierno sin vacunación. Prepararnos para, toco madera, que no haya una cuarta ola con el invierno. Entonces, proteger a la gente. Eso fue lo que hicimos. Y ahí está, miren. Pero si tenemos nosotros 125 millones de vacunas, bájale, 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 bájale. Miren, en otros países, también con menos población, pero miren esos, 459. Entonces, vamos a continuar y procurar que se proteja a todos. Gracias, presidente. Y por último, y cambiando de tema, la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, informó que se llegó a un acuerdo para llevar a cabo las elecciones para renovar la Secretaría General del Sindicato de Pemex, después de que se denunciaron moches, retención de salarios y actos de corrupción al interior de este sindicato. ¿Qué opina de esto, de que ya se logró este acuerdo? Es muy bueno el acuerdo, ya me informó el secretario de Gobernación y la secretaria del Trabajo, aceptaron los del comité directivo del sindicato petrolero que se realicen las elecciones con voto libre, secreto, como no se ha hecho durante mucho tiempo. Iba a decir nunca, quién sabe, porque el sindicato petrolero se fundó en el tiempo de la expropiación y los dirigentes de ese sindicato eran ejemplares, eran verdaderos dirigentes sindicales, defensores de los trabajadores, pero ahora van a ser los trabajadores los que van a votar libre, en secreto, y hay todo un plan para que se inscriban los que aspiran a ser dirigentes. Va a haber un tiempo de campaña. Esto lo puede explicar Luisa María Alcalde, lo va a dar a conocer, y a lo mejor en una mañanera se explica el proceso, porque aplica para otros sindicatos, para ir democratizando los sindicatos. Campeche. Campeche. Buenos días, señor. ¿Me lo detienes, mamita? Señor, dos cosas en una misma pregunta. Recientemente se publicó una encuesta a favor del proyecto del Tren Maya con cerca del 90% de aceptación por parte de la población en esta región del país. Ese sería conocer su opinión sobre este resultado en el ánimo de los ciudadanos mexicanos en esta zona. Y la segunda es, también hay atrás de este proyecto gente que está en contra de su realización. De acuerdo con el presidente municipal de Calakmul, algunos no son parte de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas. ¿Usted sabe quién está atrás de esto y se puede hacer algo para frenar estar en contra de este proyecto emblemático de su administración que ha traído beneficios importantes para pues muchísima gente en condición de pobreza grave? Gracias. Bueno, la mayoría de la gente está a favor
del Tren Maya. Yo lo agradezco mucho porque hay opositores, tenemos de adversarios a los conservadores que se oponen a todo, que quisieran que nos fuese mal. Entonces, si la gente de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo no quisieran el Tren Maya o no aprobaran o no apoyaran el Tren Maya, pues estos oportunistas que están en contra de la transformación, pues tendrían muchas posibilidades para levantar un movimiento de inconformidad. Nos lloverían los amparos, no los estoy invocando, afortunadamente nada más tenemos 2, porque no dejan de haber, sobre todo coyotes que quieren sacar raja, líderes nylon, se dicen abogados guisacheros, que van y engañan a la gente porque pensando que van a sacar dinero, como siempre. Pues ya eso ya se terminó y la gente está muy consciente y está apoyando la construcción del Tren Maya, porque es una gran obra. Desde ahora, tienes toda la razón, imagínense cuánto trabajo se está dando. No hay ya fuerza de trabajo suficiente, ya empezó a escasear para las empresas. Esto no sucedía en el sureste. Acuérdense cómo nos tenían en el abandono, todo lo que hicieron con Campeche, acabaron con Cantarell, achicaron Cantarell, se llevaron todo. ¿Y qué dejaron a Campeche? Nada, migajas. Ahora solo los 600 kilómetros de Tren Maya que pasan por Campeche, independientemente de que van a comunicar a las antiguas ciudades mayas y a las actuales ciudades como Campeche, que es una ciudad bellísima, esta ciudad amurallada, de las ciudades más bellas de México. Parte de que el tren va a comunicar todo esto, va a llegar a Calakmul. Hoy estábamos hablando que, con todo respeto, Calakmul es Atenas, es como Egipto. La cultura que hay en Calakmul es de 300 años antes de Cristo, data de hace 2300 años. ¿Y qué es lo que hay ahí? No solo son los templos monumentales del siglo VI de la era cristiana, es que esos templos monumentales que están en la selva guardan otro tesoro,
que son vestigios de la cultura maya de 300 años antes de Cristo, murales intactos. Fíjense cómo los mayas en todos los tiempos fueron cuidando su arte y construyen los nuevos sitios, pero protegen, cubren los antiguos sitios. Y si van a ver ese mural, que es un mercado maya, si ven el arte que hay cuando se pinta ese mural, 300 años antes de Cristo, pues uno dice, somos dichosos los mexicanos. No hay, con todo respeto, en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural. Bueno, el Tren Maya va a servir para eso. Va a comunicarnos en el Golfo, en el Caribe, en la selva,